quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al destino incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya, al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya,
Sin embargo, en esta mañana continuaremos con nuestro estudio de los dones espirituales, o como le hemos llamado la iglesia y los dones espirituales, teniendo en cuenta que los dones espirituales son impartidos desde el contexto de la iglesia y para edificación de la iglesia y obviamente la extensión del reino de Dios. Obviamente, hasta aquí, como pueden ver, no vamos a hacer toda una recapitulación de lo que hemos estado considerando, pero al menos sí, desde ya volver a tener nuestro punto de partida en lo que hemos considerado como un don espiritual, porque Dios mediante en esta mañana sí, primero pondremos en perspectiva las listas bíblicas de dones espirituales y comenzaremos a estudiar el primero de ellos. Es lo que haremos Dios mediante en el encuentro de hoy. Y obviamente esto nos sirve para recapitular, confirmar y a su vez para los que se han sumado o también nos están visitando en esta mañana, o vamos a partir de una misma perspectiva. Hasta aquí hemos estado considerando que un don espiritual es una capacidad o habilidad otorgada por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Hemos estado incluso estableciendo un contraste o una diferencia, aunque están relacionados, pero hay una diferencia entre lo que es un talento natural con lo que Dios nos da, que de hecho es lo que Dios nos da cuando nacemos, pero un don espiritual es aquello que recibe la persona, un hijo de Dios, un creyente, una vez se ha convertido en un hijo de Dios. La presencia del Espíritu Santo le imparte el don o los dones espirituales que tendrá para contribuir a la edificación o al crecimiento espiritual de la iglesia. Por eso, en este concepto estuvimos estudiando, estuvimos puntualizando tres aspectos o 3 o 4 aspectos importantes. Ustedes ven que están subrayados. Sí, el vocablo capacidad o habilidad. ¿Ven? Es más que un don, es más que quizás una idea que uno se hace. Un don es más que un sentimiento que uno pudiera tener. ¿Ven? Un don es una habilidad, una capacidad. Y obviamente eso implica que estamos llamados a ponerlo por obra. ¿Ven? Obviamente hasta aquí hemos visto también que es algo otorgado por el Espíritu Santo. No es algo que a nosotros se nos ocurre tener, no es algo que un ser humano le puede transferir a otro, no es algo que a mí se me ocurre que voy a hacer en la iglesia porque se me ocurre ya. Sino un don es algo que es otorgado por el Espíritu Santo. ¿Ven? Y bueno, en último lugar, como hemos estado viendo a la luz de las Escrituras, un don, aunque uno lo disfruta cuando lo pone en práctica, cuando sirve a través de ese don, no es algo que está concebido para deleite personal. Y aclaro, aunque cuando uno lo ejerce, siente satisfacción. Pero el don es dado para edificación de la iglesia. El don espiritual no es dado para gloria propia, es para edificación de la iglesia y en última instancia para gloria de Dios. Para que cuando me vean, no te vean o nos vean ejerciendo desde
connotación dentro de la reunión eclesial, pero habrán otros dones que tendrán más connotación hacia afuera de la iglesia reunida. Sea cual sea el don y en el escenario donde se ejerza, siempre el fin es el mismo: edificación de la iglesia. Y eso es muy importante, porque si yo voy a hacer algo, aunque tenga el don, y no va a edificar a la iglesia, entonces lo mejor es que me abstenga de hacerlo. ¿Entendemos? Sin ese pensamiento de que, bueno, yo lo hago porque tengo el don y quiero hacerlo y punto, y nadie me va a quitar eso. Todo lo que hagamos sea para edificación de la iglesia. Y esa es la manera en la que mutuamente, si ese es el pensamiento de todos, mutuamente nos vamos a ir edificando, como dice Pablo en Efesios, para ir creciendo juntos en amor, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, conforme a la estatura de la medida del Señor Jesucristo. Sin embargo, una vez que hemos estado, obviamente, hablando de esto, dejé una tarea para este encuentro. ¿Quién se acuerda cuál era? Óigame, después de unas semanas con celebración de Semana Santa y todo esto. ¿Cómo? A ver, Jorge. Ajá. La idea era que pudiésemos leer, pudiésemos consultar las listas de dones espirituales que se presentan en la Biblia. Por el silencio sepulcral que he escuchado, doy por sentado que no hubo mucha consulta o lectura al respecto. Sin embargo, es sumamente importante a partir de ya, de este encuentro, para poco a poco poder entender más lo que la Biblia quiere decirnos tocante a los dones espirituales, porque tal y como hemos visto, y esta es nuestra premisa de toda esta serie de estudios sobre los dones, es la premisa que está en Romanos 12, primero Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque como hemos dicho, hay confusión, hay distorsión de lo que son los dones, hay ignorancia, como dice la palabra de Dios, y eso no debería suceder. Así que, mis hermanos, desde ya, creo que para muchos está un poquito pequeña esta letra, pero es lo más grande que he podido hacer para poner en un cuadro todos los textos con las listas que estos textos proporcionan. ¿Ven? Sí, nominalmente hablando, pudiéramos decir que tenemos alrededor de 20 dones mencionados. Fíjense ustedes, ahí está la lista de 1 Corintios 12, del 8 al 10, que es la de abajo de la sección izquierda. Tenemos en el propio 1 Corintios 12, 28 en la sección izquierda arriba. Tenemos Efesios 4:11, que le sigue en la parte derecha arriba, y tenemos Romanos 12, del 6 al 8. Van a ver números entre paréntesis, porque el que ya se repite, lo que se hace hacer es alusión al número que ha estado en otras listas. Pero como pueden ver, lo interesante es que hay un número significativo, y eso es si no se llega a considerar para el contexto de la iglesia el don de celibato. Aclaro eso, que también es visto como un don, es decir, y quiero aclarar en cuanto a celibato, porque enseguida lo que nos viene a la mente tan solo es el contexto del catolicismo o algo así, pero es presentado por Pablo y no necesariamente
comenzar esta lista teniendo en cuenta como el principio de lo que son los dones y para qué son dados. ¿Ven? Porque bueno, no vamos a preguntarnos hasta qué punto un matrimonio edifica o no a la iglesia y alguien soltero puede edificarlo o no, porque ambos pueden hacerlo. ¿Ven? Pero solo quiero desde esta primera etapa, y ven, ahí están apóstoles, profetas, maestros, milagros, tipos de sanidades, ayudas, administración, lenguas, palabras de sabiduría, palabras de conocimiento, fe. Ya hay otros que se mencionan: discernimiento de espíritu, interpretación de lenguas, evangelistas, pastor, maestro, servicio, alentar o exhortar, el don de exhortación, contribuir o dádiva, liderazgo y misericordia. De alguna manera están mencionados ahí. Desde ya, ante una lista como esta, me pregunto cuán importante es, y más que una pregunta, quizás una reflexión. Lo iba a hacer en forma de pregunta, pero más bien que cada uno de los creyentes dentro del cuerpo de Cristo pueda identificar su don o sus dones. Porque imagínense cuán edificada, cuán fortalecida, cuán nutrida va a estar una iglesia donde todos sus miembros identifican, potencian y ejercen sus dones espirituales para edificación de la propia iglesia. Imagínense ustedes. Imagínense todo lo contrario, donde haya una iglesia donde solo se identifiquen 1, 2 o 3 dones y sean los que los estén ejercitando para edificación de toda la iglesia. Eso es como si hubiese una carreta de piedra y hayan 8 hombres y solo 2 estén intentando empujarla. ¿Se imaginan eso? Es la misma idea. Y quiero aclarar, no necesariamente todos los dones van a estar en una iglesia. En cada iglesia local van a estar los dones que el Espíritu Santo soberanamente haya repartido. ¿Ven? Sin embargo, ahí están. Si no sabemos de qué dones estamos hablando cuando hablamos de los dones espirituales, esa es la lista. ¿Ven? No obstante, paulatinamente estaremos estudiando cada uno de ellos. Dios mediante. Puede que algunos por la naturaleza similar o los puntos en contacto que tienen los unifiquemos y en un encuentro trabajemos 1, 2, 3, según, pero si no, según las connotaciones iremos estudiando particularmente cada uno de ellos. Entonces, obviamente es el momento para comenzar con uno de los primeros que vienen en la lista. Y de hecho, como pueden ver, uno de los primeros dones mencionados es el apostolado o el apóstol. ¿Okay? Y después estaremos viendo la evidencia bíblica. Como de costumbre, vamos a comenzar con la primera pregunta o la pregunta que nos abre el espacio para esto. No, esa no, todavía no. ¿Qué es un apóstol? Bueno, sí, en el sentido histórico cubano se dice que Martín fue un apóstol. Pero bueno, vamos a verlo a la luz de las Escrituras y como don espiritual otorgado por Dios. Exactamente. ¿Qué es un apóstol? No me digan tanto quién es un apóstol o quién fue, sino qué es el don del apostolado o un apóstol. A ver, y después
hablando, iglesia? Pastor, básicamente el diccionario habla de persona que enseña determinada doctrina. Ahora, dado por la Biblia, lo que conocemos como apóstoles fueron aquellos que caminaron con Cristo, los 12, y bueno, el que le quiere después por Judas, que caminó con ellos desde el principio. Y el otro término es el que se usa ahora, lo que conocemos ahora como misionero, un enviado a plantar iglesias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra idea sobre el significado? Una persona preparada por Dios para ejercer las funciones de enseñar al grupo que está al frente de él, relacionado con la palabra de Dios, con todo lo que tiene que ver con eso. Ok, cierta connotación educativa y demás. A ver, otra idea. Otra cosa diferente a lo que estaba preguntando. Existieron otros apóstoles también, no cambiaron de ninguno. Están en la comunidad, están dentro de la palabra de Dios, en ese libro también, y ya lo enseñaron también. Vieron el Señor, una característica de apóstoles que vieron a Jesús. Vieron a Dios, vieron a los apóstoles que era de Dios, el Señor pertenece. Ok, muy bien. Es un escogido seguidor de Dios. Un escogido seguidor de Dios. Ok, muy bien, me gustaría compartir parte de una explicación a esta pregunta y después estaremos viendo las correspondientes connotaciones bíblicas. Y podemos observar ahí, en el sentido de oficio, y pongo oficio entre comillas, es aquella persona comisionada para ser testigo de la resurrección de Cristo y mensajero de Dios. Y van a ver que pongo ser testigo y mensajero en cursiva. ¿Ven? Este don constituye parte de los dones que contribuyen al fundamento eclesial, y esto es clave. ¿Ven? Y déjenme aclarar por qué pongo incluso oficio entre comillas, porque a la luz del estudio del vocablo, de manera exhaustiva, quiero aclarar esto, el uso del vocablo apóstol, apóstoles, y les digo con total responsabilidad, en la versión castellana de la Biblia, pero también el vocablo en el idioma original en el que fue usado, que a veces aparece traducido como apóstol, pero a veces aparece traducido como enviado y a veces aparece traducido como mensajeros. ¿Ven? El vocablo griego de hecho es como el que lo conocemos, lo que aparece solo con una sílaba más, apóstolos. Es el vocablo griego, que básicamente significa aquel que ha sido enviado en representación de. ¿Ven? Alguien que ha sido enviado en representación de otro. Y en ese caso, obviamente, eran las personas que habían sido comisionados y enviados como testigos del Señor Jesucristo. Ahora, quiero hacer la salvedad en el sentido de que en otros textos de la Biblia se usa el vocablo para otras personas más allá que el círculo de los 12 apóstoles. Y después veremos dónde, cómo y por qué. Pero esto nos da la medida, por eso he aclarado esta cuestión del término oficio, porque, a ver, para mí vamos a ver un círculo, el vocablo establecido en el marco específicamente para los 12 o para aquellos que fueron testigos del ministerio o muerte y resurrección o resurrección de Jesucristo. Y ahí vamos a encontrar a los 12, vamos a encontrar el sustituto de Judas y después vamos a encontrar a Pablo, que también fue testigo de la aparición de un encuentro con el Cristo resucitado. A eso me refiero, sí, lo que aparece en
término en un sentido, diríamos, si podemos hablar, ministerial, oficial, como oficio, y el uso con la connotación del sentido que tiene como enviados o mensajeros. ¿Ven? Pero hasta aquí es importante las palabras testigos, es decir, alguien que ha sido comisionado como testigo de la resurrección de Jesucristo y como un mensajero de Dios que trae o que lleva la palabra de Dios, y también en ese sentido, y aquí quiero ya ver que veamos el don en función de la iglesia, y esto es sumamente importante, es uno de los dones principales y de los pocos, dicho sea de paso, que han sido establecidos por el Espíritu Santo como fundamento de la iglesia. ¿Ven? Y obviamente veremos posteriormente a la luz de la Biblia cómo se pone de manifiesto esto. En primera instancia me gustaría que pudiésemos considerar el uso de este don en las listas, como aparece. Por ejemplo, uno de los primeros textos que pueden observar es 1 Corintios 12:28, y dice la palabra del Señor: y aún nos puso Dios en la iglesia, y fíjense la manera en la que lo expresa Pablo, primeramente apóstoles, luego, como yo pudiera traducir del texto griego, segundo, profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Sí, con toda intención en este contexto Pablo está dando un orden de prioridad en el sentido de cómo el don o los dones edifican o afectan positivamente a la iglesia, y el primero en la lista en ser colocado, apóstoles. ¿Ven? El segundo texto que vamos a ver es algo parecido. Ahora en esta ocasión se le atribuye a Cristo el dar los dones, y está en Efesios 4:11, como ustedes pueden ver, y nuevamente aparece de primero en la lista. Y él mismo, hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Generalmente, ya en su momento, cuando estudiemos el don del pastorado y demás, estaremos viendo la connotación en este texto, pero generalmente se suele ver como unido la conexión entre el don pastoral y el don de la enseñanza. Lo que quiero decir es que no todo maestro debe ser pastor, pero todo pastor de alguna manera debe enseñar, porque incluso dentro de uno de sus requisitos es apto para enseñar. Pero bueno, en su momento hablaremos de ello. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, me gustaría que comencemos a ver el uso del término, el uso del significado o la definición de alguna manera, como se las he compartido ya ahora más bien a la luz de la palabra de Dios, y por eso me gustaría que en sus inicios podamos ver el uso, como pueden ver, en relación a los 12 y a la sustitución de Judas. Para ello les voy a invitar a buscar en dos textos. Inicialmente voy a buscar de manera rápida el primero, y después sí me gustaría que nos pudiésemos detener un poquito más en el segundo texto, que sí nos va a iluminar un poco, al menos en la primera parte del concepto que les he plasmado. En primera instancia, el uso en los evangelios, como pueden ver en el capítulo 6, versículo 13, bueno, el versículo 12 nos dice, y fíjense si era una decisión importante el momento de establecer a sus apóstoles, que Cristo se pasó toda la noche orando
dice de que Cristo pasó la noche entera orando a Dios para la decisión que iba a tomar al otro día. ¿Se dan cuenta? Si esto era importante. Y entonces el texto nos dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Y eso quiere decir que había una multitud de seguidores, de aprendices. Había una multitud. Dice, y escogió a 12 de ellos dentro de todo el grupo, dentro de la masa de discípulos, seleccionó, a 12, dice el texto, a los cuales, aparte de ser reconocidos como discípulos, a los cuales también les llamó apóstoles. Sí, de ahí la connotación, el significado o el vocablo comienza a cobrar una connotación dentro de los seguidores de Cristo y para el futuro de la iglesia del Señor. Sí, dentro de los seguidores, y esto de hecho nos marca una pauta, no todo seguidor de Cristo es un apóstol. Dentro de los seguidores, Cristo escogió específicamente, al menos en aquel marco, a 12. ¿Ven? Y es algo que se tiene en perspectiva incluso en la noche en la que Cristo va a ser arrestado, o en los días finales, antes de ser arrestado, que Él está conversando con sus discípulos, les dice que, obviamente, va a llegar el momento en el que los discípulos se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ven? Sin embargo, me gustaría que vayamos al texto de Hechos 1, del 15 al 26, como lo tenemos ahí. De hecho, en este texto tenemos que parar. Por cuestión de tiempo, ya aquí tenemos que pararnos para dar lugar al tiempo de adoración y celebración. Pero al menos vamos a introducirnos en él y será nuestro punto de partida el próximo domingo. Y desde ya igual entonces les recomiendo que puedan leer todo esto con más calma. Dice el texto, en aquellos días Pedro se levantó, estoy en Hechos 1, 15, en adelante, en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Se está refiriendo a Judas Iscariote, por supuesto, el traidor. Y miren lo que dice, y era contado por nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué terrible muerte la de Judas. Sí, esto es algo que nos añade más Lucas en el libro de los Hechos, aparte de los evangelios, que dice que juicio hubo. No es una contradicción, lo más posible es que la soga se partiera o algo así pasó y ocurrió esto. ¿Ven? Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, fíjense esto, qué connotación, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, arameo, Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierto su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección.
Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Judas, y a Matías. Justo, disculpen, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra de estos dos a cuál has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Ustedes saben cuál fue ese lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, bueno, prácticamente tenemos que concluir. Sin embargo, solo hasta aquí quisiera que, y de hecho nuestro texto clave, al menos en esta sección, va a ser el versículo 22 de esta porción bíblica. Sin embargo, dentro de los textos que hemos leído, este es uno de los textos iluminadores, al menos hasta aquí al respecto. Iluminadores en el sentido que nos aclara un poco, nos explica, porque parte de los requerimientos en el sentido de oficio o en el sentido técnico, si pudiera decirlo así, de un apóstol, es aquel que había sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Y esto después lo estaremos viendo, solo les doy un adelanto para que vean, porque les voy a dar para atrás cuando estudiemos el caso de Pablo. En 1 Corintios 15, lo que él dice, se apareció a todos los apóstoles y después al último, como un abortivo, se me apareció a mí. Al último, de que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, pero lo que hice lo hice por ignorancia. Después estudiaremos esto, porque obviamente vamos a ver a Pablo como apóstol de Jesucristo y eso se ve en todas sus cartas. Pero las diferencias de los usos, todas estas cuestiones lo estaremos viendo posteriormente, pero desde ya vemos que en primera instancia el sentido de los apóstoles, o el uso, o el significado del don, es que ha sido impartido por a personas que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Por eso cuando usted lee muy naturalmente un texto como Hechos 4:33, el texto nos dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Era su naturaleza de ser, obviamente capacitados por la llenura del Espíritu Santo. Sí, decir, Cristo sí resucitó de verdad y nosotros somos testigos de ello. Pero como vamos a ver, el vocablo apóstol o apóstol como don espiritual va a cobrar otra serie de matices y sentido, como lo vamos a ver, para edificación de la iglesia, y también como lo vamos a ver en el sentido del uso de los dones espirituales en general. Así que, mis hermanos, tenemos que hacer una pausa aquí. Me imagino que hayan algunas preguntas, inquietudes al respecto. Yo les voy a pedir que, si viene preparado, anote esas preguntas para en el próximo encuentro. Vamos a comenzar aquí donde nos quedamos para estudiar esto, porque tendremos que estudiar preguntas como, o respondernos a preguntas como las que hacía William: ¿hay apóstoles hoy? ¿Sí o no? ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? Si los hay, ¿en qué sentido es que lo hay? ¿Qué relaciones hay entre los apóstoles y los actuales misioneros? Y bueno, una serie de cuestiones. Primero me gustaría ir a las Escrituras y desde las Escrituras debatir y dialogar al respecto. Pero espero que este estudio obviamente nos ayude a entender lo que es este don en el sentido establecido para la iglesia. Así que, mis hermanos, la verdad no sé si el resto de las clases está listo, pero ya estamos en tiempo para hacer la pausa. Tal y como les dije,
Mantenga su Biblia abierta ahí en Hechos 1, 22, que va a ser nuestro texto clave en esta sesión. Y que el Señor nos continúe bendiciendo mucho. Y continuamos diciéndole al Señor que creemos en Él. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Él? Y pueden decir bien fuerte: yo creo en Dios. Aleluya. No puedes no creer en Dios.
días, estimado hermano. Definitivamente usted tiene un problema interpersonal conmigo porque casi nunca me saluda. Buenos días. Gloria a Dios. Miren, perdona que se lo diga así, pero miren, cuando el Espíritu Santo toma esta iglesia, esto se pone bueno. ¿Usted coincide conmigo? Es increíble, es maravilloso ver cómo el Espíritu Santo está obrando en medio de la celebración, cómo el Espíritu Santo está hablando a su vida. ¿El Señor le ha hablado ya en esta mañana? ¿Le ha hablado mucho? ¿Le ha hablado lo suficiente? Bueno, si le ha hablado mucho yo me bajo y ya terminamos, pero si queda algo por hablar, yo creo que va a ser muy bueno este tiempo. Vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude, y doy muchas gracias por lo que Dios hace en nuestra iglesia, por la manera en que el Espíritu Santo nos guía, nos transforma. Dios, gracias. Gracias porque eres bueno, gracias por los hermanos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas y tú nos estimulas al amor a ti y al amor fraternal, y es especial mirar a los hermanos, Señor, y a través de tus ojos, Señor, y amarles. Gracias por el espíritu fraternal que pones en nuestra iglesia y por la adoración a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, el domingo pasado terminamos con una celebración referente a la resurrección de Cristo, ¿cierto? Y la historia que quiero que veamos en esta mañana está a continuación de ese desenlace. Así que Jesús muere, Jesús resucita, Jesús se le aparece por varios días a sus discípulos, ¿sí? Y luego viene la ascensión, con la ascensión la promesa del Espíritu Santo. Luego, en Hechos, se nos cuenta que cómo fue la vida de esos primeros creyentes. ¿Estamos ubicados? Así que en Hechos capítulo 2, por ejemplo, tenemos la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Y todo estaba bien al principio en Jerusalén, pero después, ustedes van a entender esto, la cosa se puso mala. ¿Entienden esa frase? ¿Sí? No es que empezaron a faltar cosas, no es eso, sino que vino un contexto de persecución. Y entonces esa persecución fue intencionada por el Señor. Y los apóstoles se quedaron allí, pero los discípulos, muchos de los discípulos salieron. Y en esa huida, en esa salida, que no era necesariamente una huida, comenzaron a predicar. Y es por primera vez cuando el Evangelio llega a un contexto fuera de Judea, que eso era parte de una profecía. Cuando en Hechos capítulo 1, verso 8, está hablando que el Evangelio va a ser predicado en Jerusalén, Judea, en Samaria, precisamente ahí, el contexto donde el Evangelio llega a Samaria. Y estamos hablando de Hechos capítulo 8. ¿Usted puede buscar conmigo Hechos 8? 8, versículo 4. Así que acá hay un señor que se llama Felipe, y se cree que este Felipe es el diácono que en Hechos capítulo 6 fue elegido como diácono, al que también se piensa que ese es el que después se le llamó el evangelista, ya, porque había un Felipe de apóstol, pero estos se habían quedado en Jerusalén. Así que este señor sale y va a alguna ciudad, realmente es alguna ciudad de Samaria. Y entonces leemos vamos a leer del 4 al 25. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. De manera que había varias señales que acompañaban la predicación de Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad, un contexto de transformación. Pero había un hombre llamado, ¿cómo? Simón, ese es el protagonista de nuestra historia. Simón, que antes ejercía la magia. En otras traducciones se traduce como hechicería. Y se piensa que viene del contexto también de los Reyes Magos, este contexto de magia, hechicería, otros lo traducen como brujería. Bien, este era su oficio. Así que Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, ¿qué dice?
había engañado a la gente. Nota cómo dice, a la gente de Samaria. Yo me imagino que este haya sido, como decir, Simón, el curandero de Samaria. Ya, era una gente conocida. Haciéndose pasar por algún grande. Sí, tenía un buen concepto de sí mismo. Él era una persona que él se hacía pasar porque él era el que era. Ya, él era una gente bien conocida. Me imagino las colas alrededor de él para que hiciera esto, hiciera aquello. A este oían atentamente todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Era una gente de una sustancial influencia en aquel lugar. Diciendo, este es, ¿qué decía? Este es el gran poder de Dios. Así que estaban confundiendo, la gente confundía lo que hacía como si viniera de Dios. Así que Simón era una persona de referencia allí y pensaban que lo que hacía venía de Dios, antes de la predicación. Y le estaban atentos, porque con las artes mágicas le había engañado por mucho tiempo. Así que él llevaba mucho tiempo haciendo esto, engañando con las artes mágicas y posicionándose como una persona muy importante allí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, ¿qué evangelio? El evangelio del reino de Dios, muy importante eso. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, verso 13, ¿qué dice? También creyó Simón mismo. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, así porque Felipe tenía esa costumbre, lo bautizaba rápido, después hizo lo mismo con el etíope. Habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba deslumbrado, estaba maravillado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ya a Pedro y a Juan. Era nuevo. Y ¿cómo que en Samaria el evangelio samaritano? Es como decir, vino visita de arriba, ¿ya? Venía la gente de arriba a ver qué cosa era lo que estaba pasando. Vinieron los apóstoles a ver qué era lo que estaba pasando allí. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto es una cosa muy interesante y hay que entender que es un momento puntual en la revelación, es un momento puntual en el plan de Dios. El Espíritu Santo en Pentecostés había venido de manera así representativa sobre Jerusalén, sobre los judíos, pero ahora es la primera vez que en un contexto fuera de Judea ocurre esto. Así que es la manifestación del Espíritu Santo fuera de la nación, como ocurre en otros momentos y para los gentiles después, pero son momentos muy claves, muy puntuales. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, ahora el verso 18 sí es el conflicto, el gran problema. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Le ofreció dinero. Comienzan a imaginarse la cara de Pedro cuando éste le dijo, ¿cuánto es? Diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, al parecer no tenía una intención tan mala. No quería engañar a tanta gente, ¿no? Pero él quería aquello porque quería hacerse protagonista y partícipe de lo que estaba pasando. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Todo se lo tiró de carretilla así, uno tras el otro. Imagínense el insulto de Pedro. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Miren, esto es una historia, no sé usted qué cree, pero me parece muy interesante.
Y yo he encontrado 4 principios en esta historia muy importantes para la vida cristiana, que al final creo que nos van a dar una idea general. Y si vamos al versículo 13, vamos a encontrar un primer principio importante. Versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Obviamente que cuando se lee este pasaje, lo primero que uno le viene a la mente probablemente es: ¿este señor se convirtió o no se convirtió? Y es la pregunta que muchos analistas o comentaristas han hecho y tienen diversas opiniones. Pero el problema es que el texto usa la misma palabra cuando dice creyó Simón mismo, es el mismo término, la misma manera en que se usa en el verso 12, donde dice que la gente había creído. Y de hecho está diciendo, creyó él mismo, él también. Ah, sí, y se bautizó. Y empezó el discipulado con Felipe, de persona a persona, así como decimos que hoy se hace, porque estaba con él ahí, y él estaba en todas. Entonces, y luego, en el último versículo, cuando él responde a todo lo que Pedro había dicho, no podemos decir, no hay suficiente criterio como para decir que era un arrepentimiento, pero tiene una actitud al menos positiva. Entonces, permítame defender este pasaje desde el punto de vista que yo entiendo que al menos él había creído en el Evangelio. Sí, entiendo yo que este señor había creído en el Evangelio, pero independientemente de esa postura, los principios que yo voy a defender están avalados en el resto de la Escritura, porque esto es una historia y en Hechos se cuenta no lo que es, sino lo que pasó en un momento determinado. Es un libro histórico. Entonces, este también creyó él mismo, y habiéndose bautizado estaba con Felipe, y viendo las señales y milagros que hacía, estaba atónito. Pero después de haber creído, después de haber entendido el Evangelio, o al menos la parte básica, él comete un gran error. Y todos nos damos cuenta del error, ¿no? Cuando ofrece dinero por el Espíritu Santo, era un pensamiento fuera de lugar, completamente. Y en este punto es el primer principio. Miren, y está allí en su boletín, la conversión no asegura la apropiación inmediata de una mente transformada. La conversión, el hecho de que usted se convierta hoy, no asegura la apropiación inmediata de una mente transformada. Significa, no porque tú te conviertes hoy, toda tu mente se renueva. No existe tal cosa como formatearte y volverte a instalar, así de cero. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Te borro y te copio. No existe. Empieza un proceso en el cual usted y yo necesitamos cambiar, poco a poco, exactamente. Y ahí viene ese proceso progresivo. Pero todo tiene un tiempo, y usted necesita, y yo necesitamos empezar a cambiar. Y déjeme decirle, hay momentos claves en los que ustedes y yo necesitamos empezar a cambiar, y es cuando creemos, al principio de creer. Ese es un punto muy importante. Y permítanme ilustrarles esto de la siguiente manera. Yo he visto personas en el ejercicio del ministerio que muchas veces cuando comienzan bien, pero después se apagan, y esa gente nunca más se enciende. ¿Me explico? Y comienzan con vicios, o esos vicios se normalizan, o llega el momento en el que la conciencia toma como normal algo que realmente no es normal, pero después no hay quien lo saque de ahí, o yo mismo no salgo más de ahí, me da mucho trabajo. Cuando yo era chiquito, yo vivía en el campo, yo recuerdo que se criaban muchos cerdos, muchos puerquitos, y había una frase para aquellos puerquitos que se quedaban chiquitos, ellos se quedaban muy chiquitos, flaquitos, y no decían, bueno, no sé, mi papá le decía, este se entecó. Yo no sé dónde salió esa frase, pero decía eso. Ya, ¿usted ha visto un puerco entecado? Ya. Él no crecía, se le pasó la etapa del desarrollo esa y nunca más, realmente se no crecía más o crecía muy feo. A veces yo he pensado que yo me entequé. Sí, porque déjenme evitarle un mal pensamiento, ¿no? Yo quiero evitarle un mal pensamiento, mejor lo digo yo. Entonces, a veces en la vida cristiana, miren, nos pasa eso. Llega el momento en que usted nace, pero usted se queda, hermano. Y hay ciertos vicios que no cambian. Dice, pero el cambio progresivo, sí, pero tiene que llegar. No te acostumbres a cómo estás. Si usted ha creído en Cristo, y déjeme decirle, este pasaje el Señor me lo dio en medio de una preocupación importante. Esta iglesia ahora mismo tiene un serio problema. Bueno, no es un problema, es un gran desafío. Esta iglesia está creciendo.
Ya, usted se había enterado de eso, esta iglesia está creciendo y eso es un desafío. Y yo estaba preocupado por eso y el Señor me dio este pasaje. Y me dijo, no, pero es que la transformación tiene que ver con la mente. Y usted y yo no podemos quedarnos cuando si usted creyó hace poco, hermano mío, mire, ocúpese de transformar su mente. Ocúpese de que, como dice esta, y después se lo voy a explicar, el título de este sermón, que el Evangelio te llegue al cerebro. Ocupémonos de eso. Y lo que pasa es que hay un versículo en Efesios 4:13 dice, para que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mire, primer principio, la conversión, genial, eso es lo primero, aleluya por eso, gracias Señor por eso. Veo gente que Dios está transformada, me miro y veo que Dios me transformó, gracias a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que hay una apropiación inmediata y cabal y completa, insofacta, de la mente de Cristo. Y eso tenemos que ocuparnos nosotros. Nosotros somos los primeros responsables, cada uno de nosotros. Segundo principio, está en el verso 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Esta es una mala actitud, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es malo, fue malo, era de condenar, merecía todo lo que Pedro le dijo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero permítanme defender un poco a Simón. Para el caso de Simón era natural que pensara así. Él no estaba negando su identidad anterior, él estaba pensando como él acostumbraba a pensar. Y ese es el problema. Cuando seguimos pensando como estamos acostumbrados a pensar, ahí sí tenemos el problema. Este señor, entendamos que este señor estaba acostumbrado a ser el protagonista allí. Él quería ser el protagonista, además repartiendo el Espíritu Santo. Él era un agente importante. Él dijo, mira, si yo con las artes mágicas estas, que todo era un invento, yo he hecho de todo esto, si me dan ese Espíritu Santo, yo acabo en Samaria. ¿En qué me convierto yo en Samaria? Ya, entonces eso le traicionó su pensamiento y eso es lo que yo quiero acentuar en este versículo. Tus patrones de pensamientos heredados estarán dispuestos a traicionarte. Tus patrones de pensamiento heredados, la manera en que tú has aprendido estará muy dispuesto a traicionarte y hacerte pensar de una manera torcida. Y eso hay que tenerlo. Para él el Espíritu Santo era sencillamente una buena inversión. En ese momento, ¿cómo él lo vio? Una oportunidad para ser un buen emprendedor. Era una inversión. Y ustedes se imaginan la escena, yo me la imagino así. Él estaba Pedro en el momento más espiritual, imponiéndole las manos. Seguramente habían señales, aunque el texto no lo deja ver aquí, pero habían señales sobrenaturales, como pasa en otros momentos donde hubo lenguas y otras cosas. Y estaban ahí en un contexto muy espiritual. Y viene este señor, toca a Pedro y le dice, oye, ¿me cuadra eso? Vamos a hablar. Quiero Espíritu Santo por la izquierda. ¿Cómo es? Entonces, este era el contexto de él. Porque él en su mente lo traicionó. ¿Se había convertido? Miren, perdone, yo creo que sí. Pero le estaba traicionando su mente. Y eso, ¿quiere que te diga algo? A nosotros también nos pasa. ¿Sabes qué? A ti también te pasa. Es más, a mí también me pasa. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde tú te aprendiste a relacionarte con los demás? Fuera del Evangelio, seguramente. El alto por ciento. ¿Dónde aprendiste a tratar a los demás? ¿Cómo aprendiste a resolver los conflictos con los demás? Fuera de la iglesia, tal vez cuando no eres creyente, o si estabas en Cristo, fuera. ¿Cómo tal vez resuelves los problemas ahora que eres creyente? Tu antigua naturaleza y pensamiento te van a traicionar. Lo voy a coger. Pero ahí viene la otra parte, donde entonces la cosmovisión cristiana te dice, mira, esa persona está hecha a la imagen de Dios. Por tanto, haya hecho lo que haya hecho, está hecho a la imagen de Dios. Y tú no tienes derecho de maltratar eso. Pero además por esa persona Jesucristo murió. ¿A usted no les parece que eso hay que volver a aprender eso? Es decir, es una perspectiva, un pensamiento que te quiere traicionar, pero es una cosmovisión cristiana el hecho de cómo tú ves a la gente ahora en Cristo. Y si tú dejas que te traicione tu pensamiento, siendo muy cristiano, vas a actuar de una manera equivocada. ¿Cómo aprendiste a trabajar? ¿Dónde aprendiste a trabajar? ¿Qué te enseñaron? Vas al trabajo un rato ahí, mata la araña, quedas bien y ya, se acabó. Como decimos, ¿no?
Cuando vienes a Cristo te enseña, mira, las cosas se hacen con excelencia. Todo lo que tú hagas lo haces como para el Señor, no para agradar a los hombres. Y todo lo que tú haces, estés donde estés, es para el Señor. Y entonces eso cambia. Pero si no, tu antigua naturaleza, tu antiguo pensamiento va a terminar traicionándote. Te voy a ilustrar esto con algo que me sucedió. Y era muy fuerte para mí. Cuando yo fui a Estados Unidos, hubo muchas cosas, me pasaron muchas cosas, pero muchas cosas extrañas. Y yo recuerdo que cuando íbamos, y por ejemplo iba como con el anfitrión, con la persona que nos llevábamos, íbamos a una tienda de esa grande, un supermall, no sé cómo se llama. Y aquel señor llenaba el carro de cosas, porque era normal, sus compras, le llevaba para ahí y llenaba el carro. Y nos montábamos y yo no llenaba el carro, yo compraba algo, pero él llenaba el carro. Y entonces, pero que yo sabía que en las autopistas, me habían dicho en las autopistas habían policías encubiertos, pero solo para cuestiones de tránsito, ¿no? Porque si haces algo, te paran, o no sé, te multan. Y yo, de verdad, literalmente yo a veces iba preocupado. Y decía, si aparece uno, te para, te revisa el auto, esto es acaparamiento. Mire, en serio, yo iba con eso. O yo llegaba a una casa y yo veía tantas cosas, esto yo no se lo he dicho a nadie, yo veía tantas cosas y a mí me daba la intención de preguntar a la gente, ¿tú tienes papeles de todo esto? Porque yo sencillamente estaba pensando, hermano, como mi patrón de pensamiento y no lograba ubicarme en otra realidad. A veces no nos logramos ubicar en la realidad del Evangelio, no logramos pensar desde la perspectiva del Evangelio y seguimos arrastrando esos patrones. Y tenemos que ser conscientes de cuál es eso. Miren, hay una frase común que usamos, y perdonen que sea dramático al ilustrar esto, pero seguramente usted ha visto o ha sufrido tristemente esta experiencia. Cuando hay un paciente, una persona enferma, decimos comúnmente a veces, no, está pasándole esto, no le llega el oxígeno al cerebro. ¿Usted ha visto eso? Tengo entendido que médicamente lo que pasa es que falta la circulación cerebral, la sangre no llega al cerebro, algo así, ¿no? Pero por algún evento decimos, el oxígeno no llega al cerebro, que es la realidad de lo que está pasando. Y esas personas comienzan a tener un comportamiento irracional. Se pueden desorientar, perderse, como decimos en cubano, empiezan a hablar boberías, ¿ya? Y se desubican. Comienzan a tener un comportamiento irracional, incontrolable, etc. De ahí viene lo que yo he llamado este sermón. Es cuando el Evangelio no te llega al cerebro. Ustedes y yo tenemos un comportamiento irracional. Desde el punto de vista cristiano, irracional. Y te voy a decir, hay áreas en tu vida en las que el Evangelio no te ha llegado al cerebro. Y en la mía también. Y usted y yo tenemos que identificar eso y decir, no, las cosas en el Evangelio se hacen así. Tal vez es el control de la ira, tal vez el enojo, tal vez la gritería o tal vez la maledicencia o cualquier fruto de la carne, cualquier comportamiento, cualquier modo de actuación que no está bien y tú necesitas, yo tengo que parar esto porque en este punto el Evangelio no me ha llegado al cerebro. ¿Me expliqué? Y usted tiene que cambiar su modo de actuación en ese sentido y sus antiguos patrones. Miren, es sorprendente muchas veces, para empezar por uno mismo, ¿no? Muchas veces uno mismo se mira y dice, no puedo creer que después de tantos años de haber estar creyendo, yo haya cometido este error. Pero hay veces que observas a otro y dices, no puedo creer, me duele cómo esta persona después de tantos años hizo esto o está pensando así. Es triste, pero nos pasa porque nos dejamos guiar por esos antiguos patrones. Versos 20 y 21, hay un tercer principio. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, ¿qué dice? No es recto delante de Dios. Me gusta mucho esa frase, mira, tu corazón no es recto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El tercer principio dice esto, la conversión y mayormente la espiritualidad es un asunto esencialmente racional. Voy a explicar. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Esa es la pregunta que le hacemos a las personas que pretendemos que se conviertan. Y no está mal, yo no digo que está mal, pero tiene algunos problemas. Primeramente, no está así literalmente en la Biblia. Y perdonen, pero tal vez tendríamos que preguntarle mejor, ¿quieres aceptar a Jesucristo en tu cerebro? Ya, porque tú le puedes abrir la puerta de tu corazón, pero después lo tienes que mandar para el cerebro, para que viva ahí, ¿sabes? Porque
a veces lo que trato de decir es que a veces la salvación se entiende en elementos muy emocionales, muy sensacionales. Y estamos aquí en la iglesia y hay un mover tremendo y levantamos la mano, y no hay nada malo levantar la mano tampoco, pero y ahí nos conectamos y es genial, y pones la cara angelical y toda esa cosa, pero y después cuando tú sales, ¿en qué nos convertimos? ¿Cómo tú haces una cola? En una cola, ¿sabes? Una cola esa al sol, desesperante, donde la gente se está colando. Ahí usted es maduro o no es maduro. ¿Me explico? Ahí en el barrio, ahí usted es creyente o no. Ahí usted da un buen testimonio o no. Y entonces viene este principio. La conversión y la espiritualidad son asuntos esencialmente racionales. Mira, la Biblia no dice si crees en tu corazón de manera profunda y te experimentas grandes emociones, no. La Biblia dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. Mira, la palabra corazón se refiere normalmente en el Antiguo Testamento a tus entrañas, a desde adentro, o lo profundo. Cuando ves el corazón es desde tu ser, desde la profundidad, pero no se refiere a lo emocional. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, esos son términos cognitivos, eso es aprendizaje, eso no son emociones. ¿Cuál es el punto? Si tú llegas al punto de confesar con tu boca, y eso tenía implicaciones contextuales allí, tú dices, yo soy cristiano, y se lo puedo decir a cualquiera, yo soy cristiano. Cuando tú tienes esa articulación, es que ya tú eres consciente de lo que tú crees, y además tienes la disposición de decírselo a los demás. Pero además de eso, tú lo crees, tienes convicciones en tu mente de que es así. Entonces, la conversión y la espiritualidad no son momentos de trance con el Señor, no son experiencias, no es el deslizamiento y todo lo demás que le quieras poner. Esos son efectos de la espiritualidad. Eso puede ocurrir y Dios puede hacer cualquier cosa sobrenatural con tu vida, pero la espiritualidad es esencialmente un asunto racional. Y eso es lo que le pasaba a este señor. Este señor creyó el mensaje inicial, pero no podía tener ni parte ni suerte con el Espíritu Santo porque el hombre tenía un corazón torcido. La última parte está en el verso 22 y 24. Entonces aquí Pedro le da una esperanza y le dice, mira, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado. ¿Qué dice? Es una contradicción, el pensamiento del corazón no se piensa con el cerebro, no, el pensamiento de tu corazón, tus verdaderos pensamientos. Y sigue diciendo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Todos necesitamos sufrir el proceso de reaprendizaje. Miren, primer principio, la conversión no asegura la apropiación inmediata de la mente transformada. Es un ejercicio progresivo, lo que no se puede parar. Segundo, tus patrones de pensamiento heredados estarán dispuestos a traicionarte. Tienes que ser consciente de que a dónde no te está llegando el cerebro, el evangelio del cerebro para cambiarlo. Tercero, la espiritualidad es un asunto de aprendizaje. La espiritualidad es un asunto racional, involucra tus emociones, pero tiene que ver con lo que tú crees, con tus convicciones. Y cuarto, mi hermano, mira, yo creo que cuando Pedro le dijo todo eso a Simón, esto estoy especulando yo, pero por lo que veo en el texto, yo creo que Simón hizo algo como esto. Oye, qué incómodo se puso este hombre. Si los dos íbamos a salir bien. Yo no creo que haya entendido del todo por qué Pedro se había puesto tan mal. Él lo que dice es, no, oren por mí, Dios mío, que no me pase todo eso que este hombre acaba de decirme. Tal vez había dicho, yo había sabido que este hombre era un impulsivo, pero ¿por qué me ha dicho? Me ha fregado. Me dijo una pila de cosas. Él tal vez no entendió del todo y necesitaba tiempo de cambiar su pensamiento para entenderlo. Y el verso 22 dice, mira, arrepiéntete de esa tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado los pensamientos de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, ¿qué dice? Veo que estás. Miren, hermano, Simón estaba preso en sus malos pensamientos. Él en buen cubano, él todavía tenía mente de crápula. Él no tenía una mente bien alineada. Él tenía un mal pensamiento. Estaba en una prisión de maldad, dicen amargura. Ustedes y yo tenemos que identificar cuáles son aquellas cosas que no han cambiado en nuestras vidas. Y hay prisiones en nuestras vidas.
Hay cosas que no cambiamos, hay cosas que no hemos cambiado. Hay cosas en las que necesitamos, Señor, ayúdame a cambiar esto en mi vida, para pensar de una manera coherente. Y entonces poder alcanzar la mente de Cristo. Hay un asunto muy importante, un asunto muy curioso en esto. Miren, cuando se desarrolla esta historia, Saulo era perseguidor de la iglesia, ¿ya? Precisamente ellos salen porque Saulo estaba acabando con la iglesia. Ellos salen y ocurre este evento, ¿sí? Donde Pedro reprende a Simón. Pero luego, después Pablo se convierte y empieza el trabajo misionero. Y en ese trabajo misionero surge la iglesia, o en el evento, en el transcurrir de hechos, surge la iglesia de Antioquía. Y un día va Pedro a Antioquía. Y usted sabe lo que le pasó a Pedro, ¿no? Pedro está en Antioquía, estaba comiendo con los gentiles, todo muy bien, pero viene la gente de arriba. Ya, viene la gente de Jerusalén y se aparta. Y no comía más con los gentiles. Y cuando Pablo vio eso, delante de todo el mundo le dijo: Pedro, ¿qué es esto? ¿Qué tú estás haciendo? Entonces, el Pedro que había reprendido a Simón, ahora reprendido porque aquel que era un perseguidor de la iglesia. Pero que después el Pablo mismo dice, no, hablando de él mismo y de su experiencia, dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay veces que hay problemas que no se resuelven así de momento. Yo creo que Pedro, por ejemplo, es una persona que a veces tenía esos episodios de inestabilidad, por eso negó a Cristo, por eso después fue incoherente en Antioquía. Era algo, creo yo, con lo que él luchaba. Hay cosas con las que tú luchas. Y lo que te quiero decir es que hay cosas en la vida cristiana que no se resuelven incluso ni rápido. Toman tiempo, pero hay que ser consciente de ellas para obrar, para pedirle al Espíritu Santo que te transforme. ¿Me estoy explicando? Miren, hay un consuelo muy grande. Pedro le dio un consuelo aquí a Simón y le dijo, arrepiéntete, hijo, arrepiéntete. Y cómpralo por la derecha, no tienes que comprarlo por la izquierda. Por la derecha te damos el Espíritu Santo. Arrepiéntete y vamos a ver si tú te enderezas tu corazón. Hay una buena esperanza. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Lo que nosotros no podemos parar la obra del Espíritu Santo. No hagas eso. No pares la obra del Espíritu Santo, la obra preciosa que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Hay 4 principios en este pasaje. La conversión no asegura la transformación inmediata de tu mente, es progresiva. Tus patrones de pensamiento están ahí y están locos por traicionarte. La espiritualidad no es el emocionalismo ni la sensación, son tus convicciones. Y todos necesitamos sufrir el proceso, y noten que lo pongo así, sufrir, porque a veces se sufre en el proceso, y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, sufrir el proceso de la transformación. Y lo que quiere decir todo eso, mi hermano, que mire, nuestro cerebro se tiene que enterar que creímos, el Evangelio nos tiene que llegar al cerebro. Si yo estoy diciendo, yo acepté a Cristo en mi corazón, eso tiene que ser sinónimo de decir, y mi cerebro se está transformando, mi mente se está transformando. Como dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Y en ese proceso, hermano, vamos a estar caminando por mucho tiempo. Pero si le abrimos un día la puerta a Jesús, dejemos que Él transforme nuestra mente. Y necesitamos pedirle, Señor, ¿qué área de mi vida yo tengo que cambiar ya? Hay cosas que no me doy cuenta y hay que cambiarlas. Hay otras que sí me he dado cuenta, llevo mucho tiempo batallando con ella y no he podido salir de ella y yo tengo que salir de eso. Hay cosas que me he acostumbrado que son normales, en el fondo de mi corazón sé que son malas y tengo que salir de eso. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu Espíritu Santo obra de manera poderosa, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, Padre, a tener una fuerte coherencia entre nuestra pasión por ti y nuestro entendimiento del Evangelio. Padre, permite, Señor, que podamos ser consistentes, que nuestros patrones de pensamiento puedan cambiar, que podamos buscar en tu voluntad qué es lo que te agrada y dejar lo que no está bien, Señor. Dios, solo tu Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por hacerlo, gracias por limpiarnos, gracias por la paciencia que tienes con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios.